Así que empiezo con la grabación en este momento. Bien, mis hermanos, pues miren, esta es la segunda clase. El título de la misma es el sermón como comunicación, estructura y recursos. Es decir, cuando hablamos de la estructura es cuál es la estructura básica que debe de tener un sermón, ¿sí? Y cuáles son los recursos elementales de los cuales nosotros podemos echar mano. Como les comenté desde un principio, este es un curso básico. Vamos a decir que vamos a plantear lo esencial. En realidad hay muchas cosas que podríamos seguir y seguir aprendiendo acerca del arte de la predicación. Y si Dios lo permite, bueno, pues vamos a tener más momentos, pero vamos a hablar en un inicio de lo esencial, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la estructura de un sermón y los recursos que nosotros podemos echar mano. ¿Qué hicimos la clase anterior? Bueno, ya tuvimos nuestra retroalimentación, ya hemos tenido una muy buena participación por parte de ustedes, la cual obviamente no quedó grabada, pero vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez entendiste mal un mensaje bien intencionado? No necesariamente me estoy refiriendo a un sermón, ¿sí? Evidentemente lo vamos a aterrizar en un sermón, pero fíjense esta pregunta. Nos hace recordar si hubo alguna ocasión en donde un mensaje bien intencionado nosotros lo entendimos mal, ¿sí? Eh, un poco como jugar al tema del teléfono descompuesto, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos este juego, que antes era muy común entre los niños, y lo que sucede es que en muchas ocasiones con las predicaciones pasa algo parecido, ¿sí? Eh, todos los predicadores tenemos una buena intención, pero eso no significa que quienes escuchan el sermón lo hayan entendido bien, ¿sí? Eh, por eso partimos con esta pregunta. ¿Has entendido mal en alguna ocasión un mensaje bien intencionado? Y vamos a hablar acerca de la convicción a la comunicación en el sermón. Lo primero, mis hermanos, que tenemos que ver es que el predicador debe ser alguien que cree lo que está diciendo. El Exactamente. predicador debe ser alguien que está convencido de la relevancia, de la certeza de lo que está compartiendo. Y allí es en donde nace el tema de la predicación. La predicación nace de una convicción espiritual. Esto me hace recordar lo que es en esencia el significado de la palabra evangelio. Evangelio es dar buenas noticias. Y yo quiero que por un momento pensemos en aquellas personas que están encargados de dar una buena noticia. No solamente se trata de dar una buena noticia, sino se trata de con qué estado de ánimo o con qué convicción vamos a entregar esa buena noticia. ¿Sí? Por ejemplo, usted se imagina personas diciéndole una buena noticia a alguien triste o enojado o con poca convicción. Bueno, hay como, digamos, una disociación entre el mensaje y el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces el que predica, mis hermanos, es alguien que debe de estar convencido de que lo que está compartiendo es un mensaje digno de ser escuchado, que está convencido de la certeza de lo que está compartiendo, ¿sí? Nace de una convicción espiritual, ¿sí? Eso es súper esencial, mis hermanos, súper esencial. Es como el tema de la fe, ¿verdad?
el que busca a Dios, dice la Escritura, tiene que estar convencido que Dios existe, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar convencidos del mensaje que vamos a, que vamos a compartir, que va a ser un mensaje de edificación, que va a ser un mensaje de bendición, que va a ser un mensaje revestido de Dios, de su Santo Espíritu. Y después viene el tema de que esa convicción debe comunicarse con claridad. Esto es también súper importante y esta claridad en realidad no tiene que ver con un tema, digamos, de que los conceptos no se explican bien, sino de que el predicador tiene la capacidad de explicar la palabra de Dios de tal manera que los que están escuchando la entienden con facilidad, que están entendiendo, que están comprendiendo. Hace algún tiempo recuerdo que eh, estábamos recibiendo una clase de alguna de estas clases que se dan a los pastores y a los diáconos, etcétera. Y, y uno de los diáconos que estaban recibiendo la clase, después de que el expositor durante hora y media estuvo disertando sobre temas teológicos, se me acerca el hermano y me dice, hermano, de veras que el hermano se ve que sabe un montón, sabe mucho de lo que está hablando. Lástima que no le entendí nada. Y entonces, pues, ya con eso, hermanos, quiere decir que no se cumplió el objetivo, ¿sí? El predicador debe garantizar que el mensaje sea comprendido, que se comprenda con claridad, ¿sí? Este, y otro punto, y hoy vamos a ver esto, es que un buen mensaje puede perderse si no está bien estructurado. Un mensaje puede perderse si no está bien estructurado. Predicar es comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? El mensaje de Dios. Vamos a comunicar la palabra de nuestro Dios. Pero toda predicación, como comunicación, implica por lo menos tres características esenciales. Un mensaje, que es lo que se va a predicar. Un mensajero o mensajera, ¿verdad? Que es la persona responsable de compartir ese mensaje, y los oyentes. Es decir, el mensajero es el encargado de transmitir un mensaje a los oyentes. Y el objetivo no es solamente hablar, el objetivo es ser entendido, que el mensaje que tú tienes de parte de Dios, las personas lo puedan comprender. Fíjense que un pasaje muy hermoso que se refiere a esto lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se menciona que al descender el Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre los primeros discípulos, había en Jerusalén una festividad muy importante, una festividad religiosa muy importante. Había judíos de todo el mundo conocido en aquel entonces. Obviamente hablaban en diferentes lenguas, todos eran judíos, pero algunos venían de Arabia, otros de Roma, otros de Grecia, de diferentes idiomas. Y sin embargo, la acción del Espíritu Santo hizo que al ser predicado el mensaje del Evangelio por los apóstoles, dice claramente la Escritura, todos lo entendieron en sus lenguas, en sus idiomas. Allí vemos cuán importante es no solamente predicar, sino también es muy importante que lo que nosotros prediquemos sea entendido por las personas que van a escuchar. En otras palabras, tenemos que decir que la claridad, cuando somos claros en la forma de expresarnos, esa claridad honra al mensaje bíblico. Pero también podemos decir con certeza, mis hermanos, que claridad no significa
superficialidad. Claridad es la capacidad de poder explicar de manera entendida, de manera entendible, de manera sencilla de entender conceptos que vienen en la palabra de nuestro Dios. Y en esta clase, mis hermanos, vamos a estar viendo mucho este tema de la estructura. Eh, si voy muy rápido, me dicen, pero cuando hablamos de estructura, antes de presentarles la estructura básica del sermón, solamente quiero enfatizar algunas líneas. Una de ellas es que la estructura da orden al pensamiento. En cuántas ocasiones, no sé si a usted le sucede, que tenemos tantas ideas, a lo mejor de lo que tenemos que hacer en el día o de los pendientes de la semana, etcétera, que necesitamos en un momento determinado agarrar una hoja y un lapicero y empezar a escribir y empezamos a darle estructura a nuestros pensamientos. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, todo va cobrando orden, todo va cobrando sentido y decimos esto va a ser hoy, estos otros van a ser mañana, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo cotidiano de cómo la estructura le da orden, ¿sí? Al pensamiento. Pero cuando hay estructura también, eso en el terreno de la predicación ayuda a quien escucha a poder seguir el mensaje, a poder escuchar el mensaje. Evita confusión, evita divagación, permite que la verdad bíblica sea recordada de mejor manera. Y por eso se dice que un sermón sin estructura cansa, aunque tenga buena intención. Un sermón sin estructura cansa, aunque tenga buena intención. Y bueno, pues estamos hablando de mucho de estructura del sermón. La pregunta sería, ¿cuál es la estructura básica del sermón? Y realmente es la siguiente, hermanos. El sermón está constituido o se debe de constituir de tres partes esenciales. La introducción, el desarrollo y la conclusión. En un sentido esencial, esas son las tres partes que debe de contener una predicación. La introducción, el desarrollo y y la conclusión. Eh, la introducción es la primera parte, es el momento en el que se presenta el tema y es el momento en el cual el predicador despierta el interés de la Grey para el tema que se va a explicar. El desarrollo es en sí la parte central de la exposición y es el punto en donde se empieza a desarrollar y explicar el mensaje bíblico. Y la conclusión es la parte en donde se puede resumir, en donde se puede hacer una exhortación o un llamado a a los que están escuchando, hermanos. Introducción, desarrollo y conclusión. Son las tres partes básicas de un sermón. Y aquí, queridos hermanos, el orden de los factores sí afecta el producto. Es decir, no podemos poner primero la conclusión ni la introducción al final, no, tiene que ser en ese orden. Introducción, desarrollo y también conclusión. Vamos a hablar un poquito acerca de la introducción del sermón. La introducción del sermón es el inicio del mensaje. Es cuando el predicador saluda inicialmente a la Grey o a las personas que están escuchando. Es el momento en el cual el predicador debe de captar la atención de la iglesia, del grupo, de las personas, ¿sí? Debe de plantarse y de tal manera que esos momentos iniciales son muy importantes
para lograr la atención de las personas. Es en la introducción en donde el predicador debe buscar conectar con la realidad de las personas que están escuchando. Esos primeros momentos son muy esenciales. Y por supuesto, es en la introducción en donde se debe dar pauta, o valga el redundar, introducir el tema bíblico y preparar el corazón de quienes van a escuchar esta disertación, esta reflexión. Esa es la introducción. E introducciones muy largas, mis hermanos, suelen debilitar el mensaje. Miren, aquí estamos hablando de tiempos, ¿sí? Estamos hablando de tiempos. Si, si nosotros vamos a predicar durante 40 minutos, entonces tenemos que procurar, eh, voy a hablar a lo mejor de lo que es mi experiencia previa, ¿verdad? Si vamos a hablar 40 minutos, entonces la introducción debe de ser a lo mucho de 5 minutos. Si son 40 minutos, 5 minutos. Si la predicación es, digamos, más breve, irla reduciendo, irla ajustando, hermanos. ¿Sí? Introducciones largas suelen debilitar el mensaje. Luego viene el desarrollo del sermón. El desarrollo del sermón tiene lo siguiente, es el espacio o el momento en donde se presentan las ideas principales. Es el espacio en el que se explica el texto bíblico. Y una característica de un desarrollo adecuado es que debe de mantener coherencia y también debe de mantener progresión. Se debe de evitar hacer repeticiones innecesarias. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? La conclusión es la parte final, es la parte en donde se resume la enseñanza central, es la parte en donde se apela a la voluntad y al corazón, es el momento en el que se llama a una respuesta concreta, es el momento en donde se le da sentido de cierre y de dirección, ¿sí? Un buen final ayuda a obedecer lo escuchado. Un buen final ayuda a obedecer lo escuchado. Y aquí, mis hermanos, es bien interesante, bien importante que nosotros podamos ir desarrollando una capacidad de ser buenos narradores. El sermón como narrativa es también el acto de contar la verdad. ¿Por qué como narrativa? Porque, mis hermanos, la Biblia utiliza historias. Cuando Jacob peleó con el ángel, cuando Israel salió de Egipto, cuando Dios abrió el mar rojo, cuando David venció a Goliat, cuando Jesús contó las parábolas. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que la Biblia lo que utiliza son historias. Y el sermón puede narrar sin perder profundidad. La narrativa ayuda a recordar el mensaje. Narrar no es inventar. El sermón como drama, intensidad y énfasis. Nos referimos a la forma en la que nosotros utilizamos o podemos utilizar nuestro lenguaje. Porque el mensaje bíblico, hermanos, tiene tensión y también tiene clímax. Y el predicador comunica con su voz y con el énfasis que pone
al momento de expresar su predicación. Aquí tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado, eh, porque no tenemos que abusar de lo que yo pongo aquí como el dramatismo. El dramatismo es esa parte como vivencial, ¿verdad? El dramatismo debe servir al mensaje, no eclipsarlo, hermanos. Miren, a veces hay, digamos, estilos de predicación ya tan hechos, ya tan habituados, eh, que, por ejemplo, nosotros ya sabemos qué predicador llora al finalizar su mensaje. O sea, ya sabemos que decimos, ay, ¿a qué horas va a llorar el predicador? Porque sabemos que de por sí cada vez que predica utiliza el llanto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que simplemente ahí ya hay un abuso, ¿verdad? Ya es como una estrategia recurrente. Tenemos que tener mucho cuidado de que si vamos a enfatizar el dramatismo sea algo genuino, ¿verdad? Eh, Se debe de evitar el exceso de teatralidad también. Eso es eh, importante. ¿Qué son las ilustraciones, hermanos? Las ilustraciones son una herramienta muy clásica en la predicación evangélica, sobre todo, ¿sí? Y las ilustraciones generalmente se utilizan en la introducción de un sermón o también se pueden utilizar en la conclusión de un sermón, ¿sí? Tenemos incluso como recursos en las librerías cristianas o incluso ya en línea materiales que así se llaman, ilustraciones para sermones. Y nosotros podemos usar las ilustraciones para sermones. Por un lado, nos ayudan a comprender, ¿sí? Pero deben aclarar, no distraer. Nunca reemplazan al texto bíblico. El protagonista sigue siendo la palabra. La ilustración sirve al mensaje y no el mensaje a la ilustración, ¿sí? Nosotros podemos obtener ilustraciones de muchos recursos, hermanos. Incluso eh, podemos utilizar alguna noticia del periódico, podemos citar una ilustración de algún libro, de alguna historia, etcétera, pero solamente son auxiliares, ¿sí? No sirven al mensaje, no, sirven al mensaje, no el mensaje a la ilustración. Y mucho menos, ¿verdad? Se trata de reemplazar el texto bíblico. Algunos riesgos que son comunes en la comunicación y que debemos de evitar. El desorden en las ideas. Hermanos, en muchas ocasiones sobre un tema queremos decir muchas cosas, pero tenemos que ponerlas en orden. Y a veces la saturación de información, sin que la clasifiquemos, lo que genera es mayor confusión. Entonces tenemos que evitar este desorden en las ideas. Tenemos que evitar el uso excesivo de historias. No estamos limitando el uso de historias, pero sí el exceso o digamos que el abuso de las ilustraciones. Tenemos que evitar la falta de enfoque en el texto bíblico. Acuérdense ustedes que la predicación es predicación porque nuestro enfoque es la palabra de Dios. Si hablas de Dios, incluso, pero tu enfoque no es las Sagradas Escrituras, aunque hables de Dios, no se trata de una predicación. Entonces, otro punto a cuidar es el predicar para impresionar y no para edificar, ¿sí? El de repente, por ejemplo, soltar alguna palabra en un idioma original, pero no tanto como para que se comprenda, sino como para ensalzarse uno, ¿verdad? Ay, ¿cómo sabe el hermano? No, la predicación es
para edificar, no para impresionar. Miren, y ahora ya quiero entrar un poco más en materia de lo que es la estructura del sermón. Vamos a ver un ejemplo de un sermón mal estructurado contra el ejemplo de un sermón bien estructurado. Y en este ejemplo vamos a utilizar el Salmo 23, nada más el verso 1, ¿sí? Y vamos a empezar con el sermón mal estructurado, para que ustedes vean cómo pudiera ser. Tenemos el título, y con el título no hay problema. Diríamos que el título es lo único que está bien de este sermón mal estructurado. El título es Dios es bueno. Ajá. Y viene el desarrollo, pero, perdón, todas las ideas están desordenadas. Sería así. Este salmo lo escribió David y él fue pastor y también fue rey y pasó muchas dificultades en su vida. A veces nosotros también pasamos muchas dificultades, pero Dios nos ayuda. La Biblia dice muchas cosas bonitas sobre Dios y este salmo se usa mucho en funerales, pero también sirve para otros momentos. Jehová es mi pastor quiere decir que Él nos cuida. Y eso es importante porque hoy en día hay muchos problemas económicos, familiares y espirituales. Dios nunca nos abandona y por eso debemos confiar en Él y seguir adelante. Si pueden darse cuenta, mis hermanos, todas las frases, todas las expresiones que están en este ejemplo, en realidad nos podemos sentir de acuerdo. No hay una frase en la que nosotros pudiésemos decir, estoy en desacuerdo. Cuando dice que lo escribió David, estoy de acuerdo, que fue pastor, estoy de acuerdo, que fue rey, estoy de acuerdo. Cada una de las frases que aquí vemos son ciertas, son verdaderas, pero está en desorden, ¿sí? ¿Qué problemas podemos ver? Uno, no hay una introducción clara. En realidad no hay una introducción como tal. Dos, no hay una idea central definida. Y tres, hay una mezcla, por un lado, de datos, por ejemplo, que Salmo 23 lo escribió David, que fue pastor, que fue rey, ¿verdad? Pero habla de aplicaciones. Cuando dice Jehová es mi pastor, quiere decir que Él nos cuida, que Dios nunca nos abandona. Pero luego también hay comentarios sin orden. Hoy en día hay muchos problemas económicos, familiares, espirituales. Es decir, está todo revuelto. Aunque todo lo que se dice en este sermón es cierto, no tiene coherencia, ¿sí? ¿Y qué genera esto? ¿Qué ocasiona? Pues que lamentablemente el oyente, cuando se encuentra ante un sermón de estas características, pues no sabe qué recordar y no sabe tampoco qué debe de hacer, ¿sí? Este sería un ejemplo, mis hermanos, de un sermón mal estructurado. Obviamente, si está mal estructurado, pues entonces va a estar mal expuesto también. Ujú. Ahora, vamos a un sermón que pudiéramos decir está bien estructurado. Y agarrando el mismo ejemplo, el Salmo 23, verso 1, hermanos. Y vamos a empezar con el título. A ver, el título del anterior era Dios es bueno. Aquí vamos a ocupar el título y el título es incluso la primera frase del Salmo. Jehová es mi pastor. Ese es el título de este sermón. Y recordamos que tres, eh, hay tres puntos generales que deben de ser la estructura del sermón. Introducción, desarrollo
y conclusión. Y empezamos con la introducción. ¿Cómo pudiera ser una buena introducción? Vivimos tiempos de incertidumbre, donde muchas personas sienten que están solas o desprotegidas. Y el Salmo 23 inicia con una afirmación sencilla, pero al mismo tiempo profunda, que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Esa es la introducción, ¿sí? Eh, Luego viene el desarrollo, una idea central. Dios cuida plenamente de quienes confían en Él. Uno, Jehová es mi pastor, habla de una relación personal. Dos, Dios guía, protege y también conoce a sus ovejas. Dos, nada me faltará. Uno, no significa ausencia de problemas. Dos, sí significa provisión suficiente bajo el cuidado, bajo el cuidado de Dios. Y conclusión, si Dios es nuestro pastor, podemos vivir con confianza aún en medio de la necesidad. La pregunta no es si tenemos problemas, sino si estamos caminando bajo su cuidado. Y fíjense, hermanos, cómo allí tenemos un bosquejo de sermón con las tres secciones bien identificadas: una introducción, un desarrollo que tiene una idea central y dos puntos a desarrollar. Cada punto o cada idea central a desarrollar se desglosa en dos ideas, dos ideas que dependen de la idea central, ¿sí? Y después viene la conclusión, ¿sí? Así como está, por ejemplo, este puede ser un sermón de 10, de 15 minutos, y usted lo puede ir ampliando o reduciendo de acuerdo a las necesidades, pero ahí hay introducción, desarrollo y conclusión. Y digamos que una parte, no sé si decirla como adicional, pero que realmente puede ser parte de la conclusión, es una aplicación. ¿Estoy confiando realmente en Dios como mi pastor? ¿O sigo viviendo como si dependiera solo de mis fuerzas? Digamos que esta aplicación es parte de la conclusión, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una comparación entre estos dos ejemplos: un sermón mal estructurado y el sermón bien estructurado. En el sermón mal estructurado las ideas estaban mezcladas. Todas las ideas decían cosas ciertas, no estamos en desacuerdo con ellas como tal, pero estaban mezcladas. Es decir, no había orden, la aplicación es una aplicación vaga y eso hace que sea difícil de recordar. Por el contrario, un sermón con una buena estructura tiene una idea central bien definida, tiene la estructura básica bien definida, una introducción, su desarrollo y la conclusión, y obviamente hay una aplicación clara. El mensaje es memorable, es decir, es un mensaje que se puede recordar, hermanos. Uh-huh. Vamos a ver algunas ideas clave de esta clase, hermanos. Predicar es comunicar con claridad. La estructura protege el mensaje. Los recursos, las ilustraciones, digamos que el dramatismo con el que nosotros pudiéramos predicar,
todos estos recursos deben de utilizarse con sabiduría y no perdamos de vista que lo central siempre va a ser la exposición de la palabra de Dios. Me estoy yendo rápido, hermanos, porque quiero iniciar, por lo menos con la clase 3 para decirles algo interesante. La reflexión final en este segundo apartado es el siguiente: Dios es un Dios de orden, hermanos. Y eso también se debe de ver en el sermón. La buena comunicación honra al oyente y la claridad con la que nosotros predicamos o prediquemos glorifica el nombre de nuestro Dios, hermanos. Ahora bien, hermanos, quiero pasar a la clase 3, aunque sea unos minutos, porque este curso, después de lo que hemos visto hasta ahorita, va a empezar a ser muy práctico. Esto es lo último que vimos meramente de pura teoría. Ya la clase 3 y la clase 4 va a ser muy práctica. Y quisiera dejarles un ejercicio adicional a lo que ustedes van a hacer en el cuadernito de trabajo, hermanos. ¿Sí? Adicional a eso, les voy a pedir, mis hermanos, que en el transcurso de la semana analicen una predicación de YouTube. Ustedes saben que en YouTube hay muchas predicaciones, ¿verdad? Eh, la intención es que vean una predicación, pero obviamente, bueno, creo que es un mensaje muy edificante, pero quiero que la vean desde un sentido analítico, ¿sí? Para que puedan ustedes identificar, para que puedan identificar en esta predicación qué tan delimitadas están estas tres secciones: la introducción, el desarrollo del mensaje y la conclusión. Y les voy a decir cuál es para que ustedes para que ustedes la vean, ¿sí? Eh, sí, sí se puede ver mi pantalla, mis hermanos. Sí, hermano. Bueno, esta predicación, hermanos, Billy Graham habla de tecnología, fe y sufrimiento. Para mí, hermanos, es una eh, de las que más me gusta a mí poner como ejemplo, ¿verdad? Billy Graham aquí habló en una charla TED, ¿verdad? Que es así un movimiento muy padre realmente de conferencias. Y Billy Graham en realidad lo que hizo en esta charla TED fue predicar ante quién era el auditorio ante el cual él estaba predicando o predicó en esa ocasión. Eran CEOs de Silicon Valley, hermanos. ¿Sí? O sea, gente muy importante del área de la tecnología en Estados Unidos. Y entonces, ante este grupo de empresarios, Billy Graham habló de tecnología, fe y sufrimiento. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir, hermanos, que en el transcurso de la semana se den un tiempecito para ver esta predicación, que obviamente es un tema muy bien expuesto, pero el objetivo más que nada es que ustedes puedan identificar estas tres secciones. A ver, por decir así, desde el inicio hasta qué minuto, minuto y segundo fue la introducción, y luego cuándo pasó, cuánto abarcó el desarrollo y cuáles fueron los puntos que él abarcó. Es decir, ustedes van a ir armando también el bosquejo, así viéndolo, y la conclusión, y cómo fue la conclusión. ¿Sí? Creo que también está en español o incluso ustedes pueden ponerle subtítulos en español, pero repito, hermanos, la intención es que ustedes puedan identificar en ese ejemplo eh, las tres áreas elementales de un sermón, ¿sí? Por un lado. Y bueno, voy a pasar a la tercera, tercera clase, hermanos, para avanzar un poquito, porque después de esta nos van a quedar dos clases y con la única intención
de que podamos afilar un poquito mejor lo que vamos a hacer la próxima sesión. Este va a ser un taller que se llama tipos de sermón. Vamos a ver dos clases enfocadas en tipos de sermón. Ya vimos que todo sermón necesita estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Y ahora vamos a ver cómo se organiza el mensaje según el tipo de texto, es decir, según el pasaje bíblico que vamos a predicar. Y hay algo, hermanos, que tenemos que tener muy presente, y es que no todos los textos se predican de la misma manera. Es decir, no todos los textos se pueden predicar de la misma manera. Y la pregunta es si siempre predicamos igual sin importar el texto. Bueno, si es así, tenemos que tener muy en cuenta que no siempre se predica de la misma manera. ¿Cuáles son los tipos de sermón que vamos a ver? Son tres: el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. Y la aspiración de un servidor es que aprendamos a elaborar este tipo de sermones, los tres tipos de sermones. En la clase 2, cuando vimos el ejemplo del Salmo 23, verso 1, ¿qué tipo de sermón fue el que puse como ejemplo? Recuerden ustedes que fue un sermón basado en un solo verso de la Biblia, en el verso 1 del Salmo 23. Bueno, pues ese fue, digamos, un sermón textual, ¿sí? Cuando nos encontremos con predicaciones que estén basadas en uno o dos o incluso tres versos de la Biblia, esos van a ser sermones textuales, ¿sí? Sermón temático, pues es el sermón clásico que nosotros conocemos, el sermón de decir, bueno, quiero por ejemplo, que femenil le dice a alguno de nosotros, hermano, hermana, quiero que me hables acerca de los dones espirituales. Como ya tenemos el tema, pues entonces buscamos varios pasajes bíblicos que nos hablan de los dones espirituales y los empezamos a explicar, ¿sí? Digamos que ese es el sermón más conocido. Y el tercero es el sermón expositivo, que es un sermón que desarrolla las ideas de una sección o de un pasaje bíblico. Son tres tipos de sermones. El textual, el temático y y el expositivo, ¿sí? Vamos a enfocarnos en dos tipos de sermones inicialmente. eh, Dos tipos de sermones. Vamos a aprender el proceso básico para elaborarlos y vamos a practicar la elaboración de un bosquejo sencillo y vamos a aprender cómo identificar los errores más comunes en elaboración de sermones, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Por qué hablar de tipos de sermón? Cada forma de predicar de estas tres maneras nos ayudan a respetar el texto bíblico, ¿sí? Cuando ya empezamos a manejar, hermanos, estos tipos de sermones, nos vamos a dar cuenta y vamos a identificar que hay algunos pasajes que se explican mejor con cierto tipo de sermón, ¿sí? Que hay temas que se pueden llevar de la mano con cierto tipo de predicación y no vamos a estar limitados a predicar solo de una manera. Claro, con el paso del tiempo el predicador va desarrollando un estilo de sermón, ¿sí? Pero lo importante es que sea tu estilo, pero que tú aprendas de tal manera que tú escojas y que no te limites a predicar solamente de una forma, sino que tú vayas aprendiendo. Evitan forzar la escritura, eso es muy importante. Nos dan claridad a quienes predicamos, pero también a quienes escuchan.
nos permiten una mejor aplicación de nuestras predicaciones y el sermón o la forma en la que exponemos el sermón sirve al texto, no al ego del predicador. Y una idea clave es que el texto bíblico va a determinar la forma del sermón. Dependiendo del texto bíblico, vamos a determinar qué tipo de sermón nos conviene predicar. No todos los textos se predican de la misma manera y el tipo de sermón protege la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Las parábolas se predican de una manera muy especial. Es decir, las parábolas conviene predicarlas todas de forma expositiva, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los proverbios es un libro que por sus características es muy fácil preparar sermones textuales del libro de proverbios. Fíjense, les estoy dando así como algunas ideas. Igual los salmos también de forma expositiva. Y bueno, aquí le voy a dejar, hermanos, porque ya lo que vamos a hacer es la próxima semana entrar de lleno a un taller en donde les voy a pedir que sigan teniendo ahora su lápiz o lapicero, su pluma también, porque vamos a empezar a hacer sermones, vamos a empezar a hacer ejercicios. Ya la próxima semana no voy a repetir lo que acabo de mencionar. Si lo quieren ver ustedes en la grabación como una forma de repaso, va a estar bien, pero lo que vamos a hacer va a ser un taller. Yo voy a empezar así en línea, incluso a ir elaborando, hermanos, a manera de ejercicio algunos sermones y, y vamos a dejar tarea porque vamos a hacer nuestros sermones y después les voy a pedir que ustedes graben sus sermones con su celular o con su computadora, pero ustedes se van a grabar exponiendo sus reflexiones, mis hermanos. Así que, bueno, voy a parar la grabación. Gracias a mis hermanos que están participando de este curso y después de parar la grabación, pues vamos a